Hoy tengo un mensaje que quiero compartir con ustedes que se titula Jesús siempre está conmigo. Repita después de mí: Jesús, a ver más fuerte, Jesús siempre está conmigo. Ahora voltea con la persona que tienes a tu lado y dile: Jesús siempre está conmigo. Y tú dile: ¿conmigo también? ¿Cuántos creen esta verdad? Jesús siempre está conmigo. Amén. Quiero que me acompañe. Voy a leer todo en la versión Nueva Traducción Viviente. Y me acompaña uno de mis versículos favoritos de toda la Biblia, que es el Salmo 23, especialmente el versículo 4. Acompáñeme al Salmo 23, versículo 4. De hecho, hace rato cantamos este salmo. Lo cantamos. Una de las canciones que cantó era literalmente el Salmo 23. Y es mi salmo favorito. Y sobre todo el versículo 4. Y quiero que lo leamos todos juntos. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y si no tiene esa versión, bueno, aquí está en la pantalla. Y quiero que lo leamos juntos a la cuenta de 3 en voz fuerte. 1, 2, 3. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Una vez más las primeras partes. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, ¿qué va a pasar? A ver, dígalo más fuerte: no temeré. Una vez más: no temeré. ¿Por qué? Porque tú estás. Y es una verdad, Jesús siempre ¿qué? Está conmigo. Este pasaje y sobre todo este mensaje que quiero compartir con ustedes se basa en aquellos momentos donde el Señor estuvo con nosotros, especialmente los momentos de dificultad, los momentos de dolor que atravesamos, momentos de angustia. Jesús siempre estuvo. Y yo puedo recordar algunos de esos momentos de dolor o de angustia. Seguramente tú también has tenido algunos muy difíciles. Pero yo puedo recordar uno de esos momentos de dolor, de angustia, cuando iba a ser el nacimiento de mi primera hija, mi hija Camila. Ella actualmente tiene 12 años, pero cuando nació se adelantó el parto. Y teniendo a mi esposa 30 semanas y media de embarazo, es decir, un embarazo normal termina a las 40 semanas, 38. Pero mi esposa tenía apenas 30 semanas y medio. Y en ese llega un día donde se rompe la fuente. Vamos corriendo de urgencias al médico particular. El médico le dice que no le puede atender y que si tiene seguro social vaya, y lo más y mejor ir a La Raza por lo riesgoso del embarazo. Y llegamos ahí al hospital en La Raza. Efectivamente le dicen que se le ha roto la fuente, pero es demasiado prematuro, 30 semanas y medio. Le faltaban por lo menos otras 8 semanas para continuar ese embarazo. Aún no le habían puesto las inyecciones que normalmente les ponen a las mamitas que están embarazadas, que son unas inyecciones para que el bebito pueda madurar sus pulmones. Ni siquiera había todavía llegado el tiempo de ponerle esas inyecciones. Entonces hay una gran preocupación en nosotros y sobre todo en los médicos, porque pues nos hacen saber eso, que es muy prematuro, pero efectivamente al mismo tiempo se le está saliendo todo el líquido, y mientras no ya va perdiendo líquido en el vientre, pues el bebito cada vez corre, en este caso mi hija, cada vez corre a más riesgo. Un momento difícil, estresante, y fueron aproximadamente 5 días. El proceso fue muy largo, pero fueron 5 días demasiado estresantes. Porque bueno, yo pensé que iba a entrar ahí y le iban a operar y vamos a ver con la bebé, y estábamos con toda la fe. Yo me acuerdo que regresé a la casa, ya hice la maleta que uno tiene cuando vas a nacer un bebé, y llegué yo toda la fe creyendo que bueno, sí está muy prematuro, pero Dios está con nosotros, nos va a ayudar. Regresé y me acuerdo que me dijeron que me tenía que quedar ahí no me podía separar, tenía que estar ahí pendiente todo el tiempo por cualquier noticia. Solamente fui a la casa, regresé, y la primera noche que pasé ahí, primero estaban pues todos los familiares,
Pero después pues se hizo la noche y el hospital, aparte de la sala de espera, pues también cerraba y todos tuvieron que ir a casa. Mi esposa pues la ingresan a una habitación, bueno, a un piso. Estamos en la raza y yo me quedo ahí en la sala de espera, en esas sillas tan cómodas que usted conoce, ¿verdad? Si es que le alcanza, porque si no, creo que yo no alcancé. Entonces me quedé sentado ahí y orando con toda la fe y Señor, creyendo, no importa, yo creo que tú haces milagros. Pasa toda la noche ahí. Al otro día voy a ver qué había pasado, si había nacido la bebé. Escucho que por la pantalla y los anuncios, los nacimientos, algunos muy buenos, otros delicados, y no menciona nada. Me acerco a los médicos, ¿qué está pasando? Y me explican que no pueden operarla todavía porque está demasiado pequeñita. Entro a ver a mi esposa y cuando le veo, pues uno está acostumbrado, una pancita de una mujer embarazada, pero ya no le veía la pancita. Le dije, ¿qué pasó? Y me explica que pues el líquido se le estaba saliendo, pero la bebé estaba todavía ahí. Y me entró una preocupación. Hablaba con los médicos, pues ya opérenla, saquen a la bebé porque al parecer está empezando a sufrir. Y me explicaban que bueno, le habían puesto las inyecciones para la maduración de los pulmones, pero tenían que dejar un poco, pero que al más tardar o al otro día le iban a operar. Y angustia, un montón de angustia. Nuestra primera hija, aparte no teníamos ni un año de casados. No teníamos ni un año de casados. Teníamos poquitos meses de casados. Teníamos 10 meses de casados. Nos casamos el 1 de octubre nos casamos, y en diciembre mi esposa, nos enteramos que mi esposa está embarazada, y todo esto ocurre en junio. Entonces teníamos poco, ni siquiera un año de habernos casado, esperando nuestra hija. Nuestra primera hija, desde que éramos novios platicábamos cómo iba a ser, cómo se iba a llamar, y nos encontramos en esta situación. Y recuerdo que uno de los primeros versículos que me aprendí de la Biblia, el segundo salmo que me aprendí de la Biblia fue el Salmo 23. El primero fue el Salmo 91, el segundo fue el Salmo 23. Y este es el que todas las noches acudía: Señor, aunque ande yo por el valle de la sombra y de la muerte, dice tu palabra que no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Señor, ayúdame. Y por varios momentos, especialmente en las noches, fueron aproximadamente 4 noches ahí en la sala de espera en la raza, de estar, porque los doctores me decían, ya tal vez en el transcurso de la noche le vamos a operar, y yo orando y poniéndome de pie, acostándome. Uno no puede dormir y te sientes solo, aunque sabes que tu familia y la iglesia te está ayudando, apoyando en oración, pero hay momentos donde hay angustia, dolor, y te sientes solo. Y pasan varios días, pasan como 5 o 6 días. Operan a mi esposa, por fin nace la bebita, y nace un sábado, y me hablan poquitas horas de que nació para irla a ver. Y yo tenía toda la fe, dije, va a nacer como si no hubiera tenido ese estado tan prematuro. Y cuando me dan el diagnóstico, pues el diagnóstico es muy delicado. Ustedes saben que te dan una calificación cuando nacen los bebés, y tenía calificación de 5, 6, y muy angustiante. Me pasan a verla y quebró mi corazón cuando la vi acostadita, boca abajo, conectada por todos lados, los piecitos, las manitas, aquí como un respirador, pero era como una burbujita de plástico, y les latió todo. Fue muy, muy angustiante y se me partió el corazón. Y varios momentos sentí solo, y varias noches tuve que orar y decir, Señor, ayúdame. Y yo hubiera querido, y yo sé que te puedes identificar conmigo, ¿cuántas veces hubiéramos querido en algún momento así de dolor, de tristeza, de frustración, de angustia, tener como una maquinita del tiempo para regresar, ¿no? Tal vez un error, y empezamos a pensar, bueno, tal vez me equivoqué, esto, si no hubiéramos hecho lo otro, si no hubiéramos hecho esto. Recuerdo que teníamos una perrita y que también estaba embarazada, y acababa de tener los perritos un día antes. Entonces yo dije, ¿cómo hubiera querido tener
una máquina para regresar el tiempo. Y yo dije, bueno, es que fue por ahí, por el estrés de estar ahí. Me acuerdo que esa noche mi esposa se había quedado dormida en la sala para cuidar a los perritos. La misma noche donde ella se le rompe la fuente, yo deseando haber tenido una máquina que regresara el tiempo para evitar eso, para que no pasara esas situaciones. ¿Y cuántas veces hemos deseado haber tenido una máquina, poder haber conocido ahí al Duck, ¿no? Para que nos regresara en el tiempo. ¿Sí sabe quién es el Duck? Marty McFly, ¿sí? Todos. y no es posible. Y esos momentos de soledad, de angustia, quisiéramos haber tenido una máquina del tiempo que nos regresara el tiempo o que pudiera borrar el dolor. Varios, pero todos los momentos angustiantes es el fallecimiento de mi mamá. Y un día antes de que ella se pusiera mal, estuvo en casa y se quedó en casa con mis hijas. Y viene a la mente un montón de cosas. Y si hubiéramos podido regresar al tiempo, y si no hubiera ido a este lugar, si hubiéramos un montón de preguntas y querer regresar al tiempo para borrar ese dolor. Y una de las cosas que he podido aprender es que el dolor es real, y el ser cristiano, ser hijos de Dios, no nos exime y no nos va a evitar atravesar por el dolor. El dolor es parte de la vida, las pérdidas, las traiciones, es parte de la vida. El dolor es real. Pero una cosa que he podido aprender en esos momentos de dificultad es que también, así como es real el dolor, también puede ser real la presencia de Jesús en cada una de esas experiencias. Y cada uno de esos momentos he acudido al Salmo 23 versículo 4: aunque pase por el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. ¿Cuántos lo creen? Ahora quiero hablarte de algunos momentos diferentes, algunas etapas en la vida diferentes donde Jesús siempre está contigo. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 12 versículo 4. Apocalipsis capítulo 12 versículo 4 dice lo siguiente: con la cola arrastró la tercer parte de las estrellas en el cielo y las arrojó a la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella, listo para devorar al bebé en cuanto naciera. Ahorita les explico qué tiene que ver les voy a explicar. Voy a mencionar 4 diferentes etapas de nuestra vida donde Jesús siempre ha estado. Y la primera etapa donde Jesús estuvo en tu vida fue en el nacimiento, en tu nacimiento. Jesús estuvo ahí, en tu nacimiento. Y cada vez que hay un nacimiento, eso yo lo creo con todo mi corazón. Cada vez que hay un nacimiento, hay una lucha espiritual. Y hubo una lucha espiritual en el momento que tú naciste. En el momento que tú naciste, hubo una lucha espiritual. Y por eso recuerdo este episodio, aunque está hablando de un evento profético, está hablando de una realidad. Apocalipsis 12:4 dice, está hablando del dragón. El dragón es Satanás. Está hablando de una mujer. La mujer aquí en Apocalipsis capítulo 12 representa a la nación de Israel. El niño que está por dar a luz es Jesús. Y nos está narrando en Apocalipsis 12 con un lenguaje un poco usando muchas figuras, lo que está narrando la historia del pueblo de Israel. Y cómo cuando la mujer, que en este caso Israel es representada por una mujer embarazada a punto de dar a luz, donde van a ser Jesús, ahí nos está recordando lo que ocurrió en ese momento, que el dragón vino con todas sus fuerzas para devorar al bebé que estaba por nacer. Y eso ocurrió, no solamente es algo alegórico, es algo que literalmente ocurrió. Usted recuerda cuando nace el Señor Jesús, el rey Herodes manda un edicto. ¿Cuál es ese edicto? Que maten a todos los niños menores de 2 años, porque quería asesinar sabía que venía un hombre
que lo iban a reconocer como el rey, como el salvador. El rey Herodes, al creer que él es Dios mismo, manda a matar a todos. Jesús estuvo, el primer momento que Jesús ha estado contigo ha sido en el momento de tu nacimiento. Miren, en el 2024, si no mal recuerdo, no encontré ahorita la estadística, pero en el 2024 hubieron 40.2 millones de abortos en el 2024. 40.2 millones de abortos en todo el año pasado. Y las estadísticas lo estábamos comparando, las muertes que hubo por accidentes de alcohol, las muertes que hubo por cáncer, las muertes que hubo por las principales causas de muerte. Estaban las del cáncer, estaban las de problemas relacionados al cigarro, problemas relacionados al alcohol, y sumadas todas ellas no se acercaban ni siquiera a la mitad de los abortos que hubo en el 2024. Son cifras del 2024. ¿Qué tiene que ver todo esto? Que cada vez que hay un nacimiento hay una lucha, hay una batalla espiritual. Y en tu nacimiento, no sé cómo haya sido tu nacimiento. Tal vez tú sí lo conoces, tal vez fue un nacimiento muy esperado, o tal vez no. Tal vez fue un momento muy delicado, como el nacimiento de mi hija. Literalmente nosotros supimos y sentimos que Satanás quería devorarse la vida de mi hija. Y cada vez que hay un nacimiento hay una lucha espiritual. Y el primer momento, la primera etapa de tu vida donde Jesús ha estado contigo fue en tu nacimiento. Ese es el primer momento donde Jesús estuvo con nosotros. El enemigo siempre va a tratar de destruirnos desde tu nacimiento. Y tal vez si tú conoces o te han platicado cómo fue tu nacimiento, tal vez fue difícil, fue complicado, y Jesús estuvo ahí. Jesús estuvo contigo. Mire, acompáñeme a Jeremías 1:5. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Dice: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieses te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Fíjate cómo aquí nos habla que desde el vientre de mamá Jesús estuvo ahí contigo. Jesús siempre ha estado conmigo. Y aunque fue un momento difícil, Jesús estuvo contigo. Y lo dice en Jeremías. Dios le está diciendo a Jeremías, pero eso aplica a tu vida y a mi vida. Desde el vientre de tu madre te conocí y conocí tu nombre. Entonces la primera etapa de nuestra vida donde Jesús siempre ha estado con nosotros es en el nacimiento. Imagínate a Jesús estando ahí. No sé cómo haya sido, muy alegre, muy difícil, esperado, no esperado, pero voltea a ver ese cuadro y Jesús recibiéndote con tanto amor, con tanta alegría, sabiendo cómo te ibas a llamar y todo lo que iba a ser formado en ti. Ese es el primer momento. Segunda etapa de nuestra vida donde Jesús ha estado con nosotros siempre. Quiero que me acompañe a Isaías 53:3. Ok, voy a retomar. ¿Por qué tomé ese tema del aborto? Porque es una batalla espiritual y es una de las armas y las estrategias de Satanás desde época de Moisés, de querer destruir y no permitir que una nueva vida venga, que una persona nueva nazca. 40.2 millones de muertes de personas, de bebitos que no se les permitió vivir, porque es una lucha espiritual. Y Jesús estuvo contigo en tu nacimiento, permitió que pudieras vivir. Ahora sí, Isaías 53:3. Aquí está hablando de Jesús mismo. Dice: fue despreciado y rechazado. Otra versión dice: fue menospreciado. ¿Sabes qué otra etapa de nuestra vida Jesús ha estado con nosotros? Cuando hemos sido menospreciados. ¿Alguna vez has sido menospreciado? ¿Te has sentido menospreciado?
Jesús también. Lo dice Isaías 53. Despreciado o menospreciado entre los hombres. Esos momentos donde alguien te menospreció y ese menosprecio causa dolor, causa angustia, causa aflicción. Jesús entiende lo que se siente ser menospreciado y el dolor que eso causa. El dolor que eso causa. Y seguramente has atravesado más de un momento donde te sentiste menospreciado. Yo he pasado por esos momentos. Momentos donde me he sentido menospreciado. Mi mismo pastor me lo contó. Cuando él no estaba invitándome, bueno, más bien animándome a levantar una congregación, esta iglesia, CFN Tultitlán. Y lo platicábamos y él estábamos orando. Él mismo me lo dijo. Me le dijo que habían algunas personas que se acercaron con él para decirle que no lo hiciera, que no, pues no iba a poder, no estaba capacitado, no era apto yo para eso. Y él mismo me lo dijo. Él me dijo, pero yo creo y vas a ir y vas a levantar esa iglesia. Por un lado, bueno, gracias porque tengo el apoyo de mi pastor, pero pues te sientes menospreciado, te sientes no valorado, y eso causa dolor, causa unos problemas emocionales al no sentirte no sentirte valorado, sino sentirte menospreciado. Y por un lado, muy emocionado porque vamos a empezar la nueva obra. Estoy recordando los inicios de esta iglesia, pero también en el momento de decir, me sentí menospreciado, no valorado. Pero Jesús también estuvo ahí. Se los quiero decir con mucha sinceridad y mucha honestidad, pero recuerdo un momento donde el pastor me dice, te voy a donar unas sillas, que son unas donde luego son medio peligrosas, y ya tratamos ya de no usarlas, pero en ese momento estaban buenas. Y me dice, sí, hablé, busqué, yo dije, ahorita tengo algunos amigos, algunos colaboradores, pastores, pues es para la obra, ¿no? Me van a ayudar. Y recuerdo que me costó un montón conseguir un camión. Y yo dije, bueno, ahorita va a ser bien fácil que le pueda conseguir un camión para llevarlas, y varios me van a ayudar. Recuerdo que estaban ahí y al lado estaban todos varios colaboradores, amigos, cristianos, pastores también. Me costó un montón de trabajo conseguir el camión. Llego y empiezo a cargar yo mis sillitas ahí de dos en dos, de dos, tres. Nada más veía como algunos que le habían dicho a pastor que yo no iba a poder, me veían y decían, ahora te van a ayudar, y no. Y eso causa menosprecio y te sientes, dices, ¿qué onda, no? Y yo vuelvo a recordar ese cuadro, esa imagen, y puedo ver ahí a Jesús conmigo también. Porque dice Isaías 53, menospreciado y desechado entre los hombres. Él entiende el menosprecio. Y entonces esa parte ya la sané, porque recuerdo y veo ese cuadro, porque fue algo que me dolió. O sea, soy muy honesto con ustedes, que me dolió. Y yo me acuerdo que esa vez llegué todo bien agüitado con mi esposa. Le dije, ahí iba yo solito cargando mis sillas. Llegué aquí y el que me ayudó a llevar el camión también era un colaborador, amigo pastor, pero pues tampoco, no esperaba que lo hiciera de gratis, pero pues tampoco pensaba que me cobrara lo que me cobró. Y ya recuerdo que bajo, era el primer local, algunos de ustedes lo conocieron, creo mi hermano Gil, nuestro primer local, ahí en frente de Bello Horizonte. Y luego había que subir las sillas, ya me las deja ahí. Voy con mis sillitas, me sentía mal, me sentía menospreciado. Y al paso de los años puedo volver a recordar ese cuadro, esa imagen, y ver a Jesús conmigo y saber que Él entiende el dolor. Ahora, tal vez pueda decir, eso es una tontería, ¿no? Bueno, cada quien tendrá esos momentos donde nos sentimos tal vez menospreciados, no, desechados. Y
Jesús siempre está con nosotros. Cuando fuiste menospreciado, Jesús estuvo ahí, porque Él entiende lo que es sentirse menospreciado. Tercera etapa, ahí mismo en Isaías 53, pero el versículo 4 en adelante. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Vamos a hacer un reencuentro. ¿Cuáles son los momentos donde Jesús ha estado con nosotros? En el nacimiento. Número 2, cuando ha sido menospreciado, ahí estaba Jesús. Número 3, cuando enfrentamos enfermedades. Porque cuando enfrentamos enfermedades son los momentos terribles donde muchas veces te sientes solo. Y Jesús dice ahí en el versículo capítulo 53 de Isaías, versículo 4 y 5, nos está hablando que Jesús está ahí cuando atravesamos enfermedades. Estos últimos días del 2024 y primeros días del 2025, varios se enfermaron. Y a algunos les dio influenza. Varios pensarán que era COVID, pero yo creo la mayoría lo que les dio fue influenza. Y te tienes que encerrar. Pero tal vez no solamente influenza, cualquier tipo de enfermedad. Son momentos donde al inicio tal vez todos te muestran, estoy ahí contigo, pero va pasando el tiempo y hay veces donde te sientes solo. Y Jesús está ahí también, aún en medio de nuestras enfermedades. Recuerdo uno de los momentos donde me he sentido más enfermo. Fue una ocasión donde me dio, ¿cómo se llama esa enfermedad? Hepatitis, sí, pero siempre la confundo y digo diabetes, pero no, es hepatitis, ¿verdad? Iba a hacer un viaje misionero, iba a visitar varios, yo estaba muy emocionado y de repente me empiezo a sentir mal, empiezo a tener un montón de fiebre, pasaron días y días tenía fiebre, empiezo a poner todo amarillo, empecé a perder un montón de peso, me sentía mal y no sabían qué tenía, vimos varios médicos, hasta que de repente uno se me queda viendo y me dice, tienes hepatitis, ya estaba todo amarillo y me empecé a sentir muy mal. Pero recuerdo que cuando me estaba sintiendo mal, algunos hermanos con buena intención me decían, ¿qué tienes? ¿Qué hiciste? ¿No? O ¿qué estabas viendo? ¿O qué pecado andas porque estás así? Yo pues no. Y parece ser que había sido por haber comido una torta afuera de un día esperando a mi esposa fuera de su trabajo. Y parece ser que fue lo que estaba contaminado y me dañó. Pero me acuerdo que me aislaron porque no podía estar solo, pero tenía que estar aislado. No podía compartir ni los platos ni nada. Entonces creo que me dejaron en un cuarto como un mes aislado y solamente mi esposa me echaba la comida así como perrito por abajo de la puerta. Y no pude ir al viaje misionero. Yo estaba muy emocionado porque yo siempre había anhelado servir y ya lo había hecho, pero era un viaje que yo anhelaba mucho. Me enfermo y mi pastor me dice, pues ni modo, voy a tener que enviar a otro. Era una puerta para otro momento, y me dice, vamos a tener que enviar a otro, manda a otro. Y estaba ahí, me sentía terrible porque se me juntó la hepatitis como con un problema de las vías respiratorias, como neumonía. Se me juntaron dos enfermedades, me sentía terrible, vomitaba todo el tiempo, no podía respirar, estaba con ¿cómo se llama ese? El respirador, no, el otro, el nebulizador, y las noches no podía respirar. Yo me sentía solo, abandonado. Pero después pude recordar y ahora puedo volver a ver ese cuadro y saber que Jesús estaba ahí en nuestras enfermedades también. Jesús está en los momentos de enfermedad. ¿Cuántos lo creen? ¿Qué otro momento? Cuando atravesamos desiertos. ¿Me ayudas, David, con el piano?
Quiero que me acompañe en Mateo capítulo 4, versículo 1. Mateo 4, versículo 1 dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. El desierto es un lugar de prueba y de enseñanza. El desierto son esos momentos donde sentimos que todo nos está saliendo mal. Luchas, pruebas, dificultades, problemas emocionales, económicos, físicos, de salud. Pero Jesús está con nosotros cuando atravesamos el desierto. Si me ayudan a poner la imagen de la prédica, del título. Tal vez no se ve muy bien, pero quise ilustrar en esta imagen a una persona atravesando el desierto y Jesús al lado abrazándole. Porque cuántas veces hemos sentido, o tal vez hoy estás sintiendo que estás atravesando por un desierto. Cuántas veces nos hemos sentido que estamos en desierto, con sequedad, con situaciones difíciles que tenemos que enfrentar, y nos hemos sentido solos. Vamos caminando por el desierto y cuando podemos volver a ver ese cuadro, esa imagen en el desierto, podemos ver que aún en los desiertos, así como esa imagen, si lo alcanzan a ver, Jesús también estaba con nosotros. El desierto es un lugar de prueba y de enseñanza, pero también el desierto es un espacio entre lo que somos y lo que Dios quiere que seamos. El desierto es ese espacio entre lo que somos y al lugar donde nos quiere llevar a la tierra prometida. Pero entre la zarza, haciendo esta alegoría al llamado de Moisés, y la tierra prometida, hay un desierto. Hay un desierto. Y entonces, en los desiertos es el espacio entre lo que ahora somos y lo que Dios quiere que seamos. Pero es necesario atravesar desiertos, y esos desiertos son difíciles, son cansados, son duros. Pero si puedes volver a ver el cuadro en tu desierto, vas a poder ver una imagen muy parecida a esa, que Jesús estaba contigo también en el desierto. He atravesado varios desiertos personales. Uno de ellos, recuerdo que estaba embarazada mi esposa, tenía como 3 meses. Teníamos un carro, era mi primer carro. Era el primer carro que habíamos comprado, era un Tsuru. Le habíamos arreglado algunas cosas, le acababa de comprar su estéreo y sus bocinas. Mi esposa estaba embarazada, tenía como 3-4 meses. Un sábado temprano nos vamos a desayunar. Se le antojan a mi esposa unas enchiladas, benditas enchiladas. Aquí fuimos a desayunar, nos estacionamos, y cuando salimos, ¿y el carro? Sí, quedé como John Travolta. Se lo robaron. Y ahí nos quedamos parados, y mi esposa embarazada. Desiertos cuando te roban el. Se siente horrible. Espero que nunca te pase si no te ha pasado, pero alguna vez te han robado un auto y no lo tenías asegurado. Se siente horrible. Y cuando tienes a tu esposa embarazada y ahora va a estar diciendo: híjole, pensé que él iba a venir a la iglesia y me va a animar, y creo que el pastor está más amolado que yo, ¿no? Le estoy contando para que sepa que somos seres humanos y atravesamos por los mismos desiertos diferentes. Y el fallecimiento de mi mamá ha sido uno de los desiertos difíciles de atravesar. 3 meses subiendo esas escaleras de hospital horribles, Clínica 68, horribles, esperando ver al fondo, a ver ahora qué noticia te van a dar, un montón de desiertos tal vez usted ha atravesado, pero Jesús está ahí. Yo puedo volver. Para mí uno de los desiertos más difíciles ha sido esos 3 meses tan difíciles, teniendo a mi mamá en una cama de hospital, teniendo siempre el recuerdo, ya bien alegre, bien bailarina, muy escandalosa, muy gritona, y luego sin poder hablar, sin poder moverse, caminando entre nuestro hospital, subiendo unas
unas escaleras horribles y sintiéndome solo. Y ahora puedo ver y volver a ver ese cuadro y puedo ver a Jesús caminando conmigo esas escaleras, conmigo y contigo también. Así que Jesús siempre ha estado contigo. Estuvo contigo desde tu nacimiento. Ha estado contigo cuando te has sentido menospreciado. Ha estado contigo en tus momentos de enfermedad. Y aun cuando has atravesado desiertos, Jesús ha estado ahí contigo. En cada etapa de nuestra vida Jesús ha estado con nosotros. Y quiero terminar leyéndote el Salmo 139, versículo del 15 en adelante. Salmo 139 del 15 en adelante. En la versión NTV dice: tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Jesús está conmigo en cada etapa. Jesús está contigo en cada momento. Así que quiero invitarte a que cierres tus ojitos así como estás sentado. Ayúdame, Nat, a cantar. Así como estás sentadito, cierra tus ojos. Y quiero que visualices esos momentos difíciles en tu vida. Cierra tus ojitos. Visualiza esos momentos difíciles en tu vida. Esos cuadros de momentos difíciles, de dolor, de menosprecio, de enfermedad o de desierto. Visualiza esos momentos. Esos momentos donde te faltaron lágrimas para llorar. Esos momentos donde te menospreciaron. Esos momentos de desierto, de pérdidas, de noticias terribles. Ahora quiero que visualices a Jesús en esas etapas. Visualiza a Jesús llorando contigo en esa habitación. Tal vez esa habitación donde quedaste llorando, nadie más supo, nadie más se enteró. Vuelve a ver esa escena. Visualiza a Jesús llorando contigo. Visualiza a Jesús en eso, subiendo esas escaleras de hospital. Esos momentos donde tenías que ir a reconocer el cuerpo. Esos momentos donde sonó el teléfono en la madrugada. Visualiza a Jesús contigo, porque Jesús siempre va conmigo. Tal vez esos momentos donde no fuiste valorada, fuiste lastimada, humillada, golpeada, y pensaste ya no poder más. Pensaste estaba sola. Jesús estaba ahí contigo.